a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. La mayoría de accidentes que ocurren en Aruba es por la negligencia de algunos conductores. El desempleo bajó hasta un 4% en el 2023. Valiente perro defendió a su amo de atraco en Bogotá. Migrantes siguen acampando en la frontera entre México y los Estados Unidos. Wynn Creek Casinos celebra el Día del Trabajador con una promo especial. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a una emisión más de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer a todos ustedes les saludamos, esperando que hayan tenido un excelente martes. Como siempre, empezamos con noticias locales y con algunos incidentes que han ocurrido en las últimas horas en Aruba. Sabemos que lamentablemente la mayoría de los accidentes que ocurren en Aruba es por la negligencia de algunos conductores. Recientemente, en el camino que va para la parte de Majuma, muy cerca a la rotonda de Cerro Teishi, llegando a la rotonda dirección allí para San Nicolás, una dama que venía manejando un vehículo Nissan March perdió el control de este por algún motivo y se fue hacia la parte del andén. Lo peor es que el vehículo quedó totalmente volteado. Allí el auto cayó en medio de la vía, pero después de dar este giro, logró llegar hacia la parte del andén. Otros dos vehículos que estaban pasando por este lugar fueron quienes llamaron también a las autoridades. También otro vehículo que venía por este lugar, donde venía una mamá y su hijo, también resultaron heridos. La policía de inmediato se presentó, cerró la vía y la ambulancia le brindó la asistencia a ambas personas. La policía de tráfico se presentó para poder tomar los datos. En otro hecho que ocurrió en el camino que va en la parte de Shiribana, en Paradera, un hombre que venía manejando su vehículo, un Toyota RAV4, se bajó de la vía y allí se fue en contra de un poste de luz. El impacto no solamente dejó bastante daño material, el vehículo quedó dañado, pero la policía motorizada se presentó y tomó datos allí de lo que había ocurrido y notó que el hombre estaba sentado en la parte de atrás de su vehículo. Atendieron con él de forma inmediata y también le hicieron la prueba de alcoholemia. Él sobrepasó el límite permitido por ley y por ese motivo fue detenido y llevado a la guardia de la policía. El personal del MAR también se presentó para hacer un control al poste de luz. En otro hecho también en la parte de ex Sasaki Weg, lo que se conoce como la avenida Nelson Oduber, en la rotonda hacia la parte de Palm Beach, dirección sur, una dama que venía manejando su vehículo, un Kia Picanto, perdió el control por algún motivo, se bajó de la vía y se fue también en contra de un poste de luz. Según la dama, otro vehículo que estuvo envuelto estaba allí pasando y ella perdió el control y por eso se fue en contra de este poste. La policía de tráfico se presentó para hacer su investigación. Allí cerraron la vía por la parte de la rotonda mientras que la ambulancia llegaba, en donde los paramédicos le brindaron asistencia médica a la víctima, pero decidieron al final trasladarla al hospital. Cambiando de tema, la parte de Wilhelmina Strat está conociendo diferentes proyectos de renovación, pero también la revitalización, y esto va a ir en fases para lo que trata el proyecto total y que seguramente va a revitalizar el área de Oranjestad. Esta mañana estuvimos por allí mirando cómo van avanzando estas obras. El proyecto de renovación en el área de Wilhelmina Strat ha tenido varias fases y al parecer todas las etapas no culminarán en el año 2024. Quienes pasen en este momento por la parte del Gaucho y van como si fueran hacia el área de Oranjestad deberán desviar por esta vía, ya que se están desarrollando diferentes proyectos de revitalización en Oranjestad. Según lo que dijo en la parte de comunicaciones del Departamento de Obras Públicas, explicaron que hasta el momento el avance de la obra va conforme al cronograma de ejecución que tienen hasta este momento. Este trabajo se ha venido ejecutando desde 2 semanas, en donde antes era mes cifrado. Según la funcionaria, esta etapa va a culminar, si todo sale planeado, en el mes de junio. Ahora deberán también retirar toda la capa superficial de la vía para poder colocar una nueva carpeta asfáltica. En este caso, no solo se va a renovar lo que trata el asfalto, sino que también van a renovar
renovar lo que se conoce como veredas y también las aceras. La última fase es llegar hacia la Plaza Daniel Leo, que es la más grande y probablemente se ejecute para el próximo año. Esta obra que se está desarrollando en este momento tiene varias etapas y ha permitido la participación de diversos contratistas en la licitación del proyecto. Sabemos que es un proyecto de revitalización que va en el marco del manejo también del ministro Geoffrey Weber, en donde la intención que se le quiere dar a este centro de ciudad es una revitalización que atraiga más locales y también turistas. Cambiando de tema, el ministro de Labor, Glenber Cruz, el día de ayer tuvo su conferencia de prensa en donde estuvo mencionando diferentes temas importantes. Entre ellos destacó que la cifra de desempleo para el año 2023 bajó a un 4%. Esto muy seguramente gracias a las iniciativas que se tienen frente al mercado laboral. Premierando, después de la celebración del Día del Rey, nos está anticipando la celebración de 1 de mayo, Día de Labor. Como ministro de Labor en particular, me quiero hacer el siguiente anuncio. No te pasa, no te poner más screen, diz que para conocimiento de gente de los pueblos, una reflexión de desde que el gabinete Weber Cruz 1 y 2 asumí encargo de gobernación de nuestro país con el reflejo de cifra de desempleo a desarrollar. Vos por ahorita que día con nuestra toma de responsabilidad de gobernación, el desempleo en 2017, desempleo está 8.9%. Nossa comenzó a trabajar, poner magna obra como gabinete Weber Cruz 1, 2018, la cifra de desempleo baja a 7.3. Nossa seguir poner magna obra, na 2019, a cifra de desempleo baja na 5.2. Lamentablemente, COVID-19, pandemia, a darnos duro, desempleo a subir back na 8.6 y a mí lo visa toch es una cifra que por tota pio, se não trata para o subsídio de salário no comércio, se não trata para o fundo de assistência social de emergência, se não trata para tudo ajuda humanitária que toma lugar, apoio na companhia mediano, chiquito, tudo o que abordo assim, Cruz Corá, Fundação para nossa comunidade, esforço sobre-humano com a Aruba agora sim, quizás é consequência de cifra de desemprego durante a pandemia não trata pior, mas ela queda na 8.6. Realidad que 2021 ela subiu um tique, 8.8 desempleo. 2022, dor de recuperação econômica e fuel, está motivar, motor de nossa recuperação, está no turismo. 2022, nosso desempleo abaja na 4.3%. O último viaje que não registrar desempleo de tempo moderno está 4.8% na 2000. Agora que nossa barreira na 2022 na 4.3%, nós vimos só em empenho de poner nos una de terra para o trabalho, poner nos en local na primeira trabalho, claro, com política de integração, também para estar contato fisicamente, que não acaba uma oportunidade para legalizar, não mes, não aportar na carga belasting, SB, AZV, com a economia rubiana, mas sempre de premissa, com a política laboral, integração, para pôr nos una de terra, primeiro trabalho, e aí me quer anunciar que a cifra de desempleo para 2023, que você ainda não está conhecendo, a vez vira conhecida, a cifra de desempleo está seguindo baixa. O desempleo para 2023 está 4%. Empezamos nuestra ronda internacional en la capital de Colombia, en Bogotá, en donde allí un perrito logró escapar a su amo de un atraco. Allí, como se ven en las imágenes que fueron grabadas por una cámara de seguridad en el sector, el perrito, gracias a que empezó a ahuyentar este ladrón, evitó el robo.
Eran las 12:10 del mediodía del pasado viernes cuando esta pareja de esposos junto a sus mascotas caminaban por este sector del norte de Bogotá. De un momento a otro, cámaras de seguridad captaron a este sujeto que con un arma blanca los intimidó. Le quitó el teléfono celular al hombre y en ese instante uno de los perros se lanzó contra el ladrón para defender a su dueño. Sintió que algo ocurría a lo último ya cuando le entregué el celular. Que el ladrón sintió el miedo nuestro y sintió el miedo de mi esposa, entonces él lo que hizo fue atacar y no quería soltarlo, no quería dejar de perseguirlo y yo obviamente pues velando por su integridad de que no lo fuera a apuñalear, estaba intentando también persuadir al ladrón. Limón es el nombre de este valiente perro que hizo que el ladrón huyera aterrorizado del lugar. Yo increpo, me bota el celular a los pies, de verse cercado por todos y en una cuestión de 3 segundos pasa un carro como si fuese un Uber, le abre la puerta, se sube y se va. El delincuente hirió al perro en la boca. El animal fue trasladado por sus dueños a una veterinaria donde fue atendido. Los orgullosos dueños de Limón denunciaron que este tipo de hechos ocurren a menudo en el sector. Y son, yo creo que una banda organizada porque son las mismas motos, carros, es algo que tienen ya preparado y pues bueno, es una lástima que ahora ni siquiera podamos sacar nuestros perros a caminar. Limón tiene 6 años y nunca se había enfrentado a una situación de peligro como esta. Según su dueño, le sorprendió su reacción, pues siempre se ha caracterizado por ser un perro tranquilo. Por ahora, este perro de raza Border Collie se recupera de la herida que sufrió en esta difícil situación. Sabemos que muchos migrantes emprenden el viaje para poder llegar a la frontera entre México y los Estados Unidos. Muchos de ellos, por ejemplo, utilizan el tren conocido como La Bestia, dejando sus pertenencias atrás, ropa y demás. Sin embargo, otros deciden quedarse allí, abrir cambuches o abrir campamentos para comenzar una nueva vida. Lo que podemos ver ahora son sus pertenencias, su ropa, todo aquello que poseían la dejaron aquí y es que cientos de ellos partieron en los vagones del tren que conduce hacia Ciudad Juárez. Sin embargo, algunos decidieron quedarse aquí en Chihuahua. Les vamos a preguntar por qué motivo no tomaron ese tren como la mayoría de los migrantes. Lo que pasa es que la mayoría de migrantes que van para allá pues van y vuelven a regresar rápidamente, o sea, ir allá a hacer nada, a lo menos aquí pues se dice que allá está más duro, pues no hay menos comida y aquí pues tenemos ya un trabajito a donde estar, un lugar estable. Lo que estamos buscando es la estabilidad. Y la verdad pues yo estoy asegurando mi viaje, pues estoy pidiendo mi permiso y todo, más que todo, sí. En el área del campamento que se ubica a espaldas de la tienda de conveniencia hay decenas de migrantes, sobre todo familias con niños, pequeños que buscan una estabilidad y mayor seguridad para viajar hasta la frontera a fin de exponerse a ser regresados a la frontera sur. No, porque nosotros estábamos explicando, haciendo la cita CQ1 y como no salió la cita, bueno, decidimos venirnos pues. Porque veíamos que pasaban los días y no salía y todo el mundo pasaba y quisimos arrimar para arriba pues. No, estamos llegando ahorita de Ceballos y aquí vamos a estar un día, 2 días, depende si agarramos el tren o lo vamos en carro. Algunos de estos migrantes esperan la oportunidad para continuar el viaje, pues afirman que no desean quedarse en Chihuahua, sino que buscan llegar a Ciudad Juárez o hasta Estados Unidos. Pues hablando de este tema de los migrantes, sabemos que muchos departamentos están trabajando para evitar que más y más migrantes crucen la frontera, pero también hay otros departamentos que están evitando no solamente el traspaso de droga, pero que estos coyotes tampoco se salgan con las suyas. El informe es de La Voz de América. Este agente de la patrulla fronteriza inicia el día acompañado de su canino. Su misión es proteger las áreas remotas de la frontera entre Estados Unidos y México. Pero siempre contamos obviamente con agentes preparados para patrullar esa área y sí se han visto obviamente
decomisos, ¿verdad?, de drogas por esas áreas, y también obviamente en las garitas, ¿verdad?, donde también se ha visto con apoyo de los caninos, con apoyo de la tecnología que tenemos. Los agentes caninos están directamente relacionados con los esfuerzos humanitarios de la patrulla fronteriza para preservar la vida combatiendo el tráfico de personas, y son fundamentales para la detección e incautación de sustancias controladas, así como la aprehensión de miembros de pandillas transnacionales. Sí, siempre hemos tenido encuentros con pandillas en el campo, ya estamos con mucha tecnología donde somos capaces de identificar al momento que son obviamente arrestados en el campo. En el año fiscal en curso, que inició en octubre de 2023 a marzo de 2024, la patrulla fronteriza del sector Valle del Río Grande ha decomisado 28,000 libras de marihuana, 5,400 libras de metanfetaminas, 4,600 libras de cocaína y 1,200 libras de fentanilo. Muchas veces se trata de convencer a los jóvenes porque muy probablemente te van a decir que sí es dinero fácil y rápido tanto transportar migrantes o como para intentar cruzar drogas por la garita o en el mismo río. Pero recordemos que estás cometiendo un crimen de adulto, puede ser juzgado como adulto. La incautación de marihuana representa un 61% de aumento al total del año anterior. El decomiso de metanfetaminas un 50% y la cocaína un 130% respectivamente. Y otro accidente que también ocurrió en la capital de Colombia involucró un mototaxi y un ancianito. Él estaba cruzando la calle cuando al parecer este mototaxi, para ganarle a otro una carrera, logró allí impactarlo, y lo peor es que lo dejaron allí tirados y lo abandonaron. Observen este momento. Un hombre atravesando esta vía del sur de Bogotá. A la vista no venían carros y de un momento a otro, un bicitaxi, al parecer en medio de una carrera con este otro ciclomotor, embiste al ciudadano de 64 años. Tengo claro que no se puede hacer. Lo mueven, lo dejan en el andén y se dan a la fuga. La víctima es don Guillermo Arroyave, quien falleció en las últimas horas. Sus familiares no pueden creer la falta de empatía que según ellos no tuvieron quienes ocasionaron el accidente. En estas imágenes se ve cómo manipulan el cuerpo de don Guillermo y ante la gravedad de lo sucedido huyen del lugar. Nos llamaron, llega el hijo, lo lleva a la clínica del Occidente, pero en cuestión de horas fallece, tenía múltiples fracturas en el cráneo y un sangrado interno. Los vecinos, quienes aseguran conocer a la víctima, están pidiendo a gritos respuestas ante la presencia, dicen, incontrolable de estos servicios de transporte. Porque es que los bicitaxistas a toda hora es como se dice, a la corriendo, apostando carreras, no les importa estrellar, romper carros, motos, lo que sea, ellos no tienen ningún inconveniente y además ellos tienen el problema de que siempre engavillan, nunca responden por nada. Estamos llevando a cabo una serie importante de firmas de toda la comunidad de Nueva Marsella para llevarlo a la alcaldía menor de Kennedy, y pues obviamente la idea de nosotros es que se suspenda el servicio entre Nueva Marsella y Plaza de las Américas. La Policía de Tránsito de Bogotá aún no se pronuncia frente a este hecho. Entre tanto, en Puerto Rico, en la Isla del Encanto, hay una problemática que seguramente también podríamos verla como un espejo. Muchos ciudadanos están en contra de los alquileres conocidos como Airbnb, estos tipos de vacacionales, donde las personas prefieren no pagar un hotel, sino por el contrario, rentar su vivienda. ¿Por qué están en contra de esta iniciativa? A continuación. Grupos de ciudadanos que difieren sobre cuánta limitación debe imponer el gobierno a los negocios de alquiler a corto plazo coincidieron frente al Capitolio y debatieron sus posturas, mientras en el Salón Luis Negrón López al menos 2 senadores escuchaban ponencias a favor del proyecto cameral 1557 y otras ponencias que reclamaban mayores restricciones para los llamados Airbnb. Creemos en la regulación como está pasando en el mundo entero. Están regulando los alquileres a corto plazo de manera justa que incluya el bienestar de las comunidades donde operan estos negocios. Lo primero que estamos pidiendo es que se clasifique como una actividad comercial, porque evidentemente es una actividad comercial. Ahora mismo está clasificado como una actividad residencial. En vista de que no pudieron deponer en la vista pública, aprovecharon la cobertura de Noticentro para también reclamar una moratoria para nuevos alquileres a corto plazo y que se imponga un máximo de 6 unidades por dueño, así como de 6 unidades por edificio.
no es que se quite, es que lo regulen, que, o sea, al pasito. Puedes tener en tu casa un apartamento y eso no es comercial, solamente para propósitos de contribuciones. Comercial es el bloque, los 3 edificios uno al lado del otro, el acaparamiento. En el otro extremo, un grupo de ciudadanos propietarios de negocios Airbnb respaldaba la aprobación del proyecto por entender que es un buen comienzo para la regulación de ese tipo de actividad comercial. Cuando no hay control, lo que se provoca es el descontrol. Y la 1557 viene a trabajar precisamente eso. Nos va a ayudar a poder identificar cuáles son esos anfitriones que no están siguiendo las reglas y están afectando a las comunidades. Nos van a ayudar a poder tener un balance concreto entre lo que es la comunidad y nosotros los anfitriones. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Salud, medicina integrativa, esto ayuda con las enfermedades cardiovasculares. Seitar lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chel vacilar, mani por TikTok. Uma cubota, conexão non-stop. Hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais cubo por imaginar. E wegi data da domina, busca tipo para conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid, mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿Ah? Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hacibocos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Hacibocos, de Florincard efetivo de CMB. Bom amigo. É fruto de nosso esforço dando resultado. É cifra de desemprego de 4%, estamos está criando cúpula de trabalho para a cidade inteira e a cidade inteira está hallando trabalho. Claro, nós precisamos seguir empenhar com grande esforço e dedicação e enfoque para assegurar que tudo como este trabalho haya acesso a um trabalho e não somente haya trabalho, que portem bom condição, bom salário e hora para haya trabalho, você queda com o trabalho e que você vai formar uma vida a base de responsabilidade para de uma forma responsável você segurar o melhor progresso para a família e nosso país. A trove, riba dia 1 de maio, feliz dia de labor nas internos dignos pueblo de Aruba. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Sabemos que las enfermedades cardiovasculares afectan tanto a la mujer como al hombre. Sin embargo, con la tecnología y con los avances y los estudios, se están mirando cuáles son las alternativas que se le pueden dar para los tratamientos. Por ejemplo, que sean mínimamente invasivos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La
Las enfermedades cardiovasculares afectan tanto al hombre como a la mujer y son la primera causa de muerte, aunque existen diferentes formas de tratamiento, desde fármacos, cirugías y actualmente terapias mínimamente invasivas. One Heart Clinic ha incluido en su tratamiento la medicina integral para ayudar a las personas con enfermedades a sentirse mejor. La mayor parte de estas condiciones crónicas se basan en inflamación interna, la cual mayormente está guiada o empujada por la nutrición. Como se ha dicho, nosotros somos el cuerpo, el ser humano, somos lo que comemos, lo que pensamos y lo que hacemos, en cierta manera. Y por ende, el problema principal que estamos viendo de que estas condiciones no baja la incidencia, continúa aumentando, es que la población moderna se está alimentando mal, no tiene el nivel de actividad física necesario para obtener los beneficios que la actividad física da en el cuerpo y en la salud. Y estamos viviendo unos tiempos de mucho estrés, mucho problema psicoemocional que también afecta la manera que nuestro cuerpo puede funcionar o regenerarse o sanarse. Con esta integración se puede tratar al paciente los factores de riesgo, así como otras enfermedades que pueda presentar. Nos afecta el cerebro, el corazón, el páncreas, nuestro sistema digestivo. Todo este proceso inflamatorio afecta básicamente el funcionamiento de todos los órganos y por eso es que estamos viendo tantas condiciones crónicas mezcladas, ¿verdad? Ya no vemos el paciente diabético, pero que tenía el colesterol bien, ahora lo vemos con todo, la presión alta, la diabetes, el colesterol, la depresión, la ansiedad, el sobrepeso, y se están volviendo bastante dificultosos para tratar. Por eso es que necesitamos atacar la raíz del problema. Y llega nuestra sección de las más virales y les presentamos a este joven TikToker que va hasta Japón y demuestra cómo es una de las ciudades más económicas y cómo es uno de los espacios que puede rentar que no va a gastar mucho dinero. ¿Qué fue lo que encontró? A continuación. Un joven que se fue de vacaciones a Japón mostró el lugar que alquiló para dormir, ya que el precio era mucho más económico que el resto en donde estaba ubicado y sorprendió a todos en las redes. A través de un video en TikTok, el español mostró cómo es una Manga Café, un establecimiento en donde la gente paga un determinado precio por el tiempo que permanezca ahí, donde pueden leer, acceder a internet e incluso dormir. Si quieren dormir muy barato en Japón, esta es la solución, comenzó relatando el TikToker que luego comenzó a mostrar detalladamente el lugar ubicado en la ciudad de Osaka. Acto seguido reveló que el costo por habitación allí podría ser entre 2.619 yenes, aproximadamente $16. Cuando comenzó a recorrer el espacio de mangas, Marcos mostró la cantidad que había y vio un dispensador con bebidas ilimitadas para que las personas se puedan servir algo cuando gusten. Luego llegó el momento de la habitación, la cual era sumamente pequeña y con un lugar para dormir. Después de eso, el español afirmó que lo que más le gustó es que tenga Wi-Fi gratis y una especie de caja fuerte para guardar las pertenencias. Rápidamente el clip se volvió viral. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Win Creek Casinos, que llegan con una tremenda promo para mañana miércoles 1 de mayo, Día del Trabajador. Riba pro mês de maio, nós também temos nossa promoção Happy Labor Day, que nos membros não passa, vão acumular 75 T-Coins, assim na for de cheto, te com nebor, nos lo saca 4 felizes ganadores cada 30 minutos e assim por ganhar um máximo de $200 de free play. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo, como siempre, les damos las gracias por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telaruba. Queremos desearles a todos ustedes un feliz Día del Trabajador. Mañana, 1 de mayo, como siempre, dándole el reconocimiento a la mano obrera. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves en una nueva emisión.